El viento cortaba como cuchillas sobre los picos nevados de los Alpes. En aquella madrugada helada de febrero de 1538, una carroza dorada se había convertido en ataúd ambulante. Los caballos yacían muertos en la nieve, sus cuerpos humeando todavía, y dentro del compartimento de terciopelo rojo, dos figuras se abrazaban contra el frío que les arrancaba el alma a pedazos. Una mujer de 30 años, con los labios azules y las manos entumecidas, sostenía contra su pecho a una niña de apenas 8, cuya respiración se había vuelto un hilo fino, casi imperceptible. Era Anna Jagiellonica, reina de Polonia, pero en aquel momento no era más que una madre desesperada. Su corona había quedado en Cracovia, junto con su dignidad y su fe en los hombres. La habían traicionado los que juraron protegerla, la habían vendido por unas monedas de plata, y ahora estaba muriendo lentamente en la nieve, abandonada como un animal herido. Ya no era reina, ya no era símbolo de poder, solo era carne humana sucumbiendo al hielo implacable de la montaña. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Ana contaba una historia que los cronistas jamás escribirían. La historia de una mujer que había aprendido que las coronas pesan más cuando están hechas de hielo y sangre. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a los salones dorados de Wawel, donde Ana nació el 18 de octubre de 1523. Hija de Segismundo, Pirro de Polonia y Bona Sforza, creció entre tapices de seda y promesas de poder eterno. Su madre, italiana hasta la médula, le enseñó que las mujeres Sforza no se rinden, que la sangre noble siempre encuentra su camino. Su padre, el último gran rey de Polonia, la educó en latín, historia y diplomacia, convencido de que su hija sería una pieza clave en el tablero europeo. Polonia era entonces un reino próspero, un gigante que se extendía desde el Báltico hasta las fronteras de Turquía. Ana creció sabiendo que era valiosa, no por sí misma, sino por su útero y su linaje. A los 14 años ya había sido prometida 3 veces, al emperador Carlos V, al rey de Francia y al duque de Ferrara. Su cuerpo no le pertenecía, pertenecía a la razón de Estado, a las alianzas militares, a los tratados que se firmaban con tinta y se sellaban con virginidades. Pero Ana tenía algo que sus tutores no esperaban: voluntad propia. Cuando llegó el momento de casarse con Esteban Báthory, el príncipe de Transilvania, elegido por la dieta polaca, se negó. Durante 2 años resistió, encerrada en sus aposentos, alimentándose de pan seco y agua, hasta que la presión política la quebró. El matrimonio se celebró en 1576, cuando ella tenía 33 años, una edad considerada avanzada para una novia real. Esteban era un guerrero brillante, un estratega implacable, pero también un hombre frío. En su luna de miel, Ana comprendió que había intercambiado una jaula dorada por otra. Su esposo la respetaba, la consultaba en asuntos de Estado, pero nunca la amó. Por las noches, cumplía con su deber matrimonial con la misma eficiencia con que dirigía sus campañas militares. Ana quedó embarazada rápidamente, pero el niño nació muerto. Luego vinieron 2 abortos consecutivos. En 1586, cuando Esteban murió súbitamente en Grodno, Ana quedó viuda, sin hijos, sin protección dinástica. A los 43 años, descubrió que una reina viuda sin herederos es más peligrosa que útil. Los nobles polacos, que antes la adulaban, ahora conspiraban contra ella. Su cuñado, el cardenal Alberto de Austria, hermano del emperador, reclamaba derechos sobre el trono polaco a través de su matrimonio secreto con una prima de Ana. La conspiración se gestó en los pasillos de la catedral de Wawel.
El cardenal Alberto había comprado voluntades con oro austríaco, prometiendo a los magnates polacos que el reino se uniría al imperio de los Habsburgo. Los jesuitas, fieles a Roma, apoyaban la causa. Las reuniones se celebraban en conventos, bajo el pretexto de misas privadas, mientras Anna permanecía ajena a la traición que crecía a su alrededor como una enfermedad silenciosa. La noche del 15 de enero de 1538, todo estalló. Ana fue despertada por su dama de confianza, Katarzyna Ostrogska, que llegó corriendo a sus aposentos con el rostro desencajado. Los guardias del cardenal habían rodeado el castillo. El Sejm, reunido en sesión de emergencia, había declarado el trono vacante. Ana tenía 1 hora para abandonar Polonia o morir. No hubo tiempo para lágrimas ni lamentos. Ana tomó a su hija adoptiva, Isabela, una niña huérfana que había criado como propia, y huyó por los pasadizos secretos del castillo. Sus fieles la esperaban en el patio trasero con una carroza y 6 caballos. El plan era llegar a Mantua, donde Francesco Gonzaga, duque caído en desgracia, pero todavía poderoso, le había prometido refugio años atrás. Era el capitán Marco Sánchez, un español al servicio del cardenal Alberto, quien comandaba la escolta. Anna había confiado en él porque era extranjero, porque no tenía lazos familiares con la nobleza polaca. Error fatal. El oro austriaco no conoce fronteras ni nacionalidades. En la posada de Innsbruck, mientras Ana dormía agotada, Sánchez recibió un mensaje del cardenal. 100 ducados de oro por cada persona de la comitiva real que no llegara viva a Italia. La trampa se activó en el paso de Brenner. Una tormenta de nieve había convertido el sendero en una trampa mortal. Sánchez ordenó detener la marcha, supuestamente para esperar a que amainara el temporal. Pero cuando Ana despertó al día siguiente, la escolta había desaparecido. Solo quedaban ella, la niña Isabela y los caballos, que murieron de frío antes del mediodía. En la madrugada del 4.º día, cuando ya había aceptado que moriría en aquella tumba de nieve y terciopelo, escuchó cascos de caballos. No eran los soldados del cardenal, como temió al principio. Era un hombre solo, envuelto en una capa negra, montando un caballo exhausto. Se acercó a la carroza, la abrió, y lo que vio lo cambió para siempre. El hombre se llamaba Francesco II Gonzaga, duque de Mantua, pero ya no era duque de nada. Había perdido sus tierras por desafiar al Papa Paulo III, que lo había excomulgado por apoyar a los luteranos alemanes. Sus propios súbditos lo habían expulsado. Sus aliados lo habían traicionado. Sus familiares lo habían repudiado. A los 38 años, era un hombre sin reino, sin fortuna, sin esperanza. Pero cuando vio a aquellas 2 mujeres congelándose en la carroza dorada, algo se despertó en su interior. No compasión, no cálculo político, reconocimiento. Reconoció en Ana lo que él mismo era. Un noble caído, traicionado por los que juraron fidelidad, abandonado por los que debían protegerlo. Y en la niña Isabela vio la inocencia que el mundo aristocrático destroza sin piedad. Sin pronunciar palabra, Francesco envolvió a Anna en su capa, cargó a Isabela en sus brazos y las llevó a su refugio, un castillo en ruinas en los Alpes suizos, donde vivía con 6 caballeros fieles
y un puñado de sirvientes leales. Era lo único que le quedaba de su antigua grandeza. Muros de piedra, un techo que no se hundía, y la certeza de que allí, al menos, nadie más lo traicionaría. El castillo de Castelgrande había conocido días mejores. Sus torres se alzaban orgullosas sobre un precipicio, pero las piedras estaban agrietadas, las ventanas rotas, los salones vacíos. Francesco había vendido todo lo vendible: los tapices, las joyas, los muebles de ébano. Solo conservaba sus armas, sus libros y su honor. Ana y la niña fueron instaladas en la torre sur, la única que aún tenía chimenea funcional. Durante las primeras semanas, Ana no pudo hablar. La experiencia en la nieve la había roto por dentro. Se quedaba horas mirando al vacío, acariciando el cabello de Isabela, murmurando oraciones en polaco que nadie entendía. Francesco respetó su silencio. Por las mañanas le llevaba sopa caliente, por las tardes leña para el fuego, por las noches un libro de poemas que había salvado de la biblioteca ducal. Fue en marzo, cuando las nieves comenzaron a derretirse, que Ana recuperó la voz. Francesco estaba en el patio, ejercitándose con la espada, cuando ella bajó de la torre y se acercó. Sus primeras palabras fueron: ¿por qué? Él dejó de blandir el acero, la miró a los ojos y respondió: porque cuando ya no te queda nada que perder, solo te queda la oportunidad de hacer lo correcto. Aquella conversación fue el inicio de una amistad extraña, construida sobre las ruinas de sus respectivas caídas. Anna le contó la traición del cardenal Alberto, la conspiración de los magnates, la frialdad de Esteban, la soledad de una corona que nadie respetaba. Francesco le habló de sus errores políticos, de su excomunión, de sus aliados que se evaporaron cuando el dinero se acabó, de sus hijos que habían heredado la vergüenza junto con la sangre. Pero no era autocompasión lo que los unía, sino algo más profundo: la comprensión de que el poder corrompe tanto a quien lo ejerce como a quien lo rodea. Ana había aprendido que ser reina significaba ser una extraña en su propio reino. Francesco había descubierto que ser duque implicaba estar rodeado de súbditos que esperaban su muerte para saquear sus restos. En mayo llegaron las primeras noticias del mundo exterior. Un mercader que pasaba por la zona trajo rumores. El emperador Carlos V había reconocido oficialmente al cardenal Alberto como administrador de Polonia. El Papa había legitimado la ocupación austriaca del reino. Ana era oficialmente una rebelde, una traidora, una fugitiva. Cualquiera que la ayudara se convertiría automáticamente en enemigo del imperio. Francesco leyó la proclama imperial en voz alta, en el salón principal del castillo. Sus caballeros lo escucharon en silencio, comprendiendo las implicaciones. Proteger a Ana significaba guerra. Significaba que los pocos que aún los respetaban los abandonarían definitivamente. Significaba morir por una causa perdida. Cuando terminó de leer, Francesco dobló el pergamino y lo arrojó al fuego. «Caballeros», dijo, «hemos vivido toda la vida obedeciendo órdenes de hombres que nos consideraban prescindibles. Ha llegado el momento de desobedecer por una causa justa». Sus hombres no respondieron con palabras, sino con acciones. Desenvainaron sus espadas y las clavaron en la mesa de roble, en señal de juramento. Ana, que había escuchado desde las escaleras, sintió algo que no experimentaba desde hacía años: gratitud pura. No era el agradecimiento calculado de una reina hacia sus súbditos,
sino la emoción simple de una mujer que descubría que aún había hombres capaces de sacrificarse sin pedir nada a cambio. El 15 de junio, las tropas austriacas llegaron al valle. Eran 300 soldados comandados por el general Heinrich von Reichenau, veterano de las guerras contra los turcos. Traían cañones, arquebuses y una orden terminante: capturar viva a Anna Jagiellonica y ejecutar a todos sus protectores. Von Reichenau esperaba una rendición rápida, un castillo en ruinas, defendido por 6 caballeros y un duque sin ejército, contra un destacamento imperial bien armado. Pero cuando envió a su heraldo a parlamentar, Francesco le devolvió una respuesta que se haría famosa. Decida vuestro general que en este castillo no hay súbditos del emperador, solo hay hombres libres, y los hombres libres no se rinden. El asedio comenzó al amanecer del día siguiente. Los cañones austriacos bombardearon las murallas durante horas, abriendo brechas considerables en los muros este y norte. Pero cada vez que los soldados intentaban asaltar, se encontraban con una resistencia feroz. Francesco y sus caballeros conocían cada piedra del castillo, cada pasadizo secreto, cada punto débil del enemigo. Ana no se quedó como espectadora. Por primera vez en su vida, una mujer educada para reinar descubrió lo que significaba servir. Vendó heridas, cargó municiones, distribuyó agua entre los defensores. Isabela, a pesar de ser una niña, ayudaba llevando mensajes entre las torres. El castillo se había convertido en algo que Ana nunca había conocido, un hogar donde cada persona importaba por lo que era, no por lo que representaba. En la segunda noche del asedio, mientras curaba una herida en el brazo de Francesco, Ana le preguntó por qué luchaba por ella. Él, con el torso desnudo y la piel marcada por cicatrices de batallas pasadas, le respondió sin apartar la mirada del fuego: «No lucho por vos, Majestad. Lucho por la idea de que aún es posible ser digno en un mundo indigno». Esas palabras se clavaron en el corazón de Anna más profundamente que cualquier flecha. Por primera vez entendió la diferencia entre reinar y liderar, entre ser obedecida y ser respetada, entre tener súbditos y tener compañeros. La educación real jamás le había enseñado que el verdadero poder no nace del miedo, sino del ejemplo. Al tercer día, las defensas del castillo estaban al límite. 3 de los caballeros habían muerto. 2 estaban gravemente heridos. Las municiones se agotaban. Las provisiones se acababan. Von Reichenau envió un último ultimátum. Si Anna se entregaba voluntariamente, permitiría que los demás salieran con vida. Si no, cuando cayera el castillo, no habría supervivientes. Francesco reunió a los defensores en el salón principal. Eran solo 5 hombres útiles para el combate, más Ana e Isabela. Las opciones eran claras: muerte honorable o rendición deshonrosa. Pero antes de que pudiera hablar, Ana se puso en pie. «Caballeros», dijo con una voz que no temblaba, «habéis dado vuestra vida por protegerme, pero yo no puedo permitir que muráis por mi culpa. Me entregaré al general austriaco». Francesco la interrumpió con una sonrisa triste. «Majestad, con el debido respeto, ya no decidís sola. Ahora sois uno de nosotros, y nosotros no abandonamos a los nuestros». Aquella noche, mientras se preparaban para el último asalto, Francesco llevó a Anna al pasadizo secreto que conectaba el castillo con una cueva en la montaña. Le dio un mapa, provisiones para una semana y una carta de recomendación para el conde de Württemberg, su último aliado en territorio alemán. «Salid con la niña antes del amanecer», le dijo,
Nosotros resistiremos hasta que estéis a salvo. Anna quiso protestar, pero Francesco la detuvo con un gesto. Habéis aprendido a ser valiente, Majestad. Ahora aprended a ser sabia. El mundo necesita testigos, no mártires. Contad nuestra historia. El último asalto comenzó con las primeras luces del alba. Los austriacos concentraron todo su poder de fuego contra la puerta principal, mientras un grupo de élite escalaba las murallas por el flanco sur. Francesco y sus hombres resistieron durante 3 horas, vendiendo cara cada piedra del castillo. Cuando los soldados imperiales finalmente tomaron el patio principal, encontraron a Francesco en las escaleras del salón, con la espada aún en la mano y una sonrisa extraña en los labios. Había cumplido su promesa. Ana e Isabela habían escapado. Von Reichenau, veterano de 1000 batallas, reconoció el valor cuando lo veía. Ordenó que el cuerpo del duque fuera sepultado con honores militares. Ana llegó a territorio alemán después de 5 días de marcha por senderos de montaña. El conde de Württemberg la recibió con cortesía, pero también con frialdad. Los tiempos habían cambiado. Proteger a refugiados polacos ya no era políticamente conveniente. Le ofreció una pequeña pensión y una casa modesta en Stuttgart, donde podría vivir discretamente hasta que la situación se calmara. Pero la situación nunca se calmó. Ana pasó el resto de su vida en el exilio, observando desde la distancia cómo Polonia se convertía en un satélite austriaco, cómo sus antiguos súbditos aprendían a obedecer nuevos amos, cómo la historia oficial borraba su nombre de las crónicas reales. Murió en 1596, a los 73 años, sin haber vuelto a pisar tierra polaca. Sin embargo, Ana había aprendido algo que ninguna educación real enseña: que la verdadera nobleza no se hereda, se conquista. Durante sus años de exilio, escribió sus memorias, no como una reina desposeída que lamenta su caída, sino como una mujer que había descubierto el valor de la amistad verdadera. En cada página rindió homenaje a Francesco Gonzaga, el duque que había perdido todo y, precisamente por eso, había ganado su respeto eterno. La historia oficial olvidó tanto a Anna como a Francesco. El cardenal Alberto gobernó Polonia durante 15 años, hasta que una rebelión nobiliaria lo expulsó del trono. Los Habsburgo mantuvieron su influencia en el reino durante 2 siglos más. Los cronistas austriacos borraron la resistencia del castillo de Castelgrande de sus registros, como si nunca hubiera existido. Esta es la historia de Anna Jagellonica, que no fue la reina que esperaba ser, sino la mujer que aprendió a serlo. Y de Francesco Gonzaga, que no fue el duque que el mundo quería, sino el hombre que su época necesitaba. Así mueren los imperios, no con la traición de los enemigos, sino con la cobardía de los amigos. Pero así también nacen las leyendas, cuando alguien decide que hay cosas más importantes que sobrevivir. Y aún hoy, cuando escuchamos hablar de refugiados abandonados en fronteras heladas, cuando vemos políticos que cambian principios por conveniencia, la historia de Anna y Francesco nos recuerda una verdad simple: que la grandeza no se mide por los tronos que se ocupan, sino por los principios que se defienden.